Es la noche del martes, noche de perfiles y perfilados acá en Telemax. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Sergio Valle. Me da muchísimo gusto saludarles esta noche de martes en la señal de Telemax. En este espacio en el que le vamos a proponer esta noche una serie de temas interesantes, algunos muy polémicos, otros hasta chuscos, si quieren, ¿sí? Vamos a el tema de la reversa, digamos, en la ley de telecomunicaciones que estaba a punto de ser aprobada en el Senado de la República, que regresa a comisiones, se somete o será sometida a un debate más intenso a petición de la propia presidenta Sheinbaum. La huelga en la Universidad de Sonora y en temas locales que fue conjurada esta tarde. Afortunadamente el STAUS, la mayoría de los trabajadores académicos de la Univisión votan por el no a la huelga, se quedan con la oferta que ya les había hecho la autoridad universitaria, pero falta el STEUS. Falta el STEUS, aunque el STEUS tiene un atorón legal ahí fuerte porque hubo un juez que determinó que este sindicato, el STEUS, había entregado tarde su pliego petitorio. Eso hasta el tema del agua, pero visto desde otra perspectiva. Vamos a explorar ya en la segunda parte del programa el tratado de aguas que hay entre México y Estados Unidos. Existe desde hace muchos años, desde 1944, un tratado entre México y Estados Unidos que obliga a ambos países a compartir el agua que queda en la frontera. Bien, entonces México le entrega cierta cantidad de agua a Estados Unidos y Estados Unidos hace lo mismo con México, cada cierto tiempo bajo ciertas condiciones. Ese tema lo vamos a explorar ya en la segunda mitad del programa. En esta primera mitad me da mucho gusto recibir a Alan Castro Parra, mi compañero, colega, periodista, reportero, columnista. ¿Cómo estás, Alan? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Sergio, y encantado de saludar, por supuesto, a todo el auditorio Telemax. Oye, bueno, y un saludo a nuestro colega que andaba, teníamos otro invitado, pero pues Indispuesto. Mal de la garganta, imagínate, pues vamos a durar una hora aquí hablando, claramente pues no fue posible. Bueno, y el tema del inicio de las campañas. Hoy arrancaron las campañas al Poder Judicial del Estado de Sonora. Hemos hablado en esta mesa, tú has participado en varias de las mesas de análisis que hemos hecho sobre lo complicado que les resultaría a los candidatos y candidatas a personas juzgadoras. Están ya las campañas del Poder Judicial Federal y ahora iniciaron las del estatal. Comunicarse con los electores bajo las condiciones tan complejas que le dejaron, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que, si bien ya se dio el debate de la reforma judicial, los pros, los contras de todo este tema de proponer a la ciudadanía que a través del voto popular elijan a los juzgadores, creo que todavía los retos siguen siendo los mismos. El debate ya fue superado, pero los retos siguen siendo los mismos. La falta de cultura cívica de los ciudadanos que amerita el desconocimiento, primero, de cómo funciona un poder judicial, que siempre fue, digamos, inalcanzable, intocable para el ciudadano. Invisible a veces. Invisible, que a veces ni siquiera conocías quiénes realmente determinaban o impartían o administraban la justicia. Ahora, eso también de cara a la elección, pues la desconfianza o más bien la poca participación que eso genera. Es decir, si no conoces el Poder Judicial, si no sabes cómo funciona, pues bueno, el interés de participar, involucrarte, pues todavía amerita un reto mayúsculo. Yo he visto que algunos, organizadores como el Instituto Estatal Electoral a través del maestro Nery Ruiz aquí en el estado, pues está proponiendo una meta de entre el 15 y el 20% de participación, teniendo en cuenta que el referéndum o la revocación de mandato tuvo aproximadamente el 17-18% de participación, que digamos era el músculo de Morena. Ahora, proponiendo un poquito más, yo todavía veo muy ambicioso esas metas. Sí, del 15 a 20% del padrón nominal que salgan a participar en la elección al Poder Judicial puede escucharse muy poquito, pero si nos atenemos a las condiciones del proceso, a la premura con lo que se organizó, a las muchas limitaciones que tienen los candidatos, las candidatas para comunicarse con los electores, hasta ambicioso parece. Sí. El Sí, 15, totalmente. 20%. O sea, Totalmente. hasta muchos se hacen. A ver, hay que recordar que el Padrón Nacional es
rondan los 100 millones de Sí. electores. Entonces estamos hablando de 20 millones lo que se espera para esta elección, similar lo que se contempla para el Estado. Ahora, hay que ver también, Sergio, si realmente esta pues elección inédita, Ujú. que evidentemente es perfeccionable, es perfectible en todos los sentidos, va a tener la legitimidad que se espera en cuanto a la participación, pero también en cuanto a los votos que realmente sean efectivos. ¿Por qué? Porque hay otro reto importante: cómo votar. Creo que falta mucha información y mucha capacitación. Son muchísimos candidatos, Ujú. son boletas que nunca en la vida hemos visto. Si de por sí hay infinidad de votos nulos en una elección Sí, al poder muchísimo, imagínate eso, ¿no? ejecutivo y legislativo, imagínate una boleta que te vas a encontrar, para empezar, sin fotografías, puros nombres y Ujú. puros números, y no vas a votar simplemente con una tacha o con una palomita. Vas a tener que llenar un formulario. Entonces sí creo que hay retos muy importantes, tanto de pues, los organizadores de esta elección, como también de todos esos candidatos que hoy aspiran a convertirse en personas juzgadoras o reelegirse como jueces, ministros y magistrados, porque evidentemente la ciudadanía pues, no está involucrado en este tema. Mira, el sistema de impartición de justicia en este Ujú, país, que es el que se está pretendiendo renovar, ujú, es aún más desconocido que el sistema de procuración de justicia. ujú, Existe, eh, bueno, las personas que hayan tenido algún problema legal, ujú, pues pueden tener una idea vaga ujú. de cómo funciona el sistema de procuración y el sistema de impartición de justicia, Que son docentes ¿sí? totalmente Que son distintos docentes y totalmente obedecen a dos distintos, poderes ¿sí? distintos. Y además, Ujú, obedecen a poderes distintos. Sin embargo, a la hora de hablar, de hablar con la gente, de razonarlo, de conocer, la verdad existe muy poco conocimiento sobre uno y otro, claro. ¿sí? Es decir, la gente en términos generales tiene una mala relación y el sistema de impartición y el de procuración de justicia en este país tiene muy mala reputación. Y la gente no sabe distinguir, en la mayoría de las personas, no alcanzamos muchas veces a distinguir dónde queda uno y dónde queda el otro. Muchas veces se acusa a los jueces de que dejan libres a los malos, Sí, sí, pero resulta que si la carpeta viene mal integrada, el juez tiene que liberar ese presunto delincuente, entonces no se sabe dónde quedó la bolita y queda finalmente la idea de que tanto jueces como procuradurías o fiscalías hacen mal su trabajo. Los candidatos, candidatas al Poder Judicial estatal ahora y federal desde hace semanas que empezaron, se notan muy poco, sí. no tienen no están acostumbrados además a comunicarse porque han sido poderes muy aislados. El Poder Ujú, Judicial ha sido muy aislado, ujú. ¿sí? Muy ensimismado, muy en sus asuntos, temas muy técnicos y muchos de ellos no saben ni siquiera estructurar una narrativa para comunicarse, conectar Claro. con la gente. Además, Alan, Ujú. está el tema de la distribución de los distritos, ¿sí? Sí. La distritación, hay un distrito mercantil que es diferente al judicial, en fin, ¿no? Y la gente le van a llegar un montón de boletas que quién sabe qué van a hacer con ellas, ¿no? Sí, aparte la debilitación, digamos, del mérito técnico, ¿no? Lo que Ujú, llamamos carrera judicial, que antes era como el tema de la meritocracia dentro del ujú, Poder Judicial, cómo ibas escalando, si no es que había otros vicios, como lo que también se habla del tema de nepotismo, del tema de las palancas, de los padrinazgos que había en la ujú, designación de jueces, que, pues bueno, es tema superado al ujú. Sí. proponer, pues, esta nueva forma de elegir a los candidatos. Ahora, el echarse la bolita entre la Procuración y la Administración de Justicia, creo que es uno de los grandes fondos de esta reforma, porque la mayoría de los candidatos ahorita al Poder Judicial, Sergio, están buscando impartir justicia más en pues razón de los derechos de las víctimas, algo que está pues muy cuestionado por la ciudadanía, porque las noticias es que tal juez pues dejó libre a tal Ujú, delincuente, ujú. ¿no? Privilegiando primero los derechos del victimario o del presunto delincuente que de la víctima. Creo que eso se está transformando, creo que a partir de esta reforma podemos ir cambiando
aspecto y sobre todo que no quede en un mito ni en un cliché, que realmente pues la administración de justicia, impartición de justicia sea pronta y expedita, que es otro de los grandes retos también, poder sacar del rezago de todos esos temas, independientemente de la materia, porque en la materia laboral creo que se ha avanzado mucho con las nuevas tribunales de conciliación laboral y todo esto, pero todavía creo que hay mucho rezago en cuanto a no tener sobre todo una justicia pronta para todas estas víctimas. Bien, déjame ir al corte y regreso a la segunda parte de este espacio de perfiles y perfilados. Nos faltan todavía algunos temas. Bueno, entonces, a manera de conclusión, de mi parte, independientemente de lo que tú concluyas, ya está en marcha la elección al Poder Judicial. Hubo quienes pensamos que no era esa la salida a resolver el problema que había efectivamente en el Poder Judicial, de favoritismos, de presunta corrupción, de exceso en el uso de recursos públicos, de una mala utilización de los recursos públicos, problemas reconocidos, a veces documentados, pero no era necesariamente esa la salida. La de someter al voto popular la elección de jueces, ministros, magistrados, aunque sí es importante reconocer que es una medida que resultó muy popular en un sector de la población, lo cual no significa que todos aquellos que estuvieron de acuerdo vayan a salir a votar, ¿sí? Y dos, el Poder Judicial tiene un problema de falta de recursos, faltan oficinas, faltan proyectistas, faltan secretarios, falta recursos, equipamiento, personal. Muchos de ellos han dicho que el rezago no se resuelve sometiendo a votación, por muy popular que esto resulte, la elección de jueces. Se resuelve con más gente ahí atendiendo a todas estas personas que están esperando que se les haga justicia. Y esta parte, al menos en la que vamos, no resuelve esa parte. ¿Vamos a votar por candidatos a jueces, ministros? Sí. ¿Resuelve eso el problema de fondo de las carencias o de la justicia no pronta y no expedita? Pues parece que no. De la impunidad en México en sí, que es todo el sistema como lo conocemos ahorita. Coincido contigo, Sergio. A ver, hay que recordar que esta reforma judicial son 4 puntos importantes. No solamente es el voto popular, es la reducción también de esos privilegios que gozaba también en una Corte de Justicia muy onerosa, es la reducción, la creación de esta nueva Tribunal de Disciplina judicial. Digo, hay puntos que deberíamos esperar tantito el tiempo para ver qué tan buenos o no son. Y como toda reforma es perfectible con el tiempo, creo que una elección inédita va a dejar muchas lecciones, definitivamente, muchas cosas que corregir. Y creo que es un primer paso para, por lo menos ahorita, como se dice, renovar la camada, ¿no? De lo que teníamos, que no estaba dando a lo mejor los resultados que uno esperara. Muchos decían, por ejemplo, aquí en Sonora, que el Poder Judicial funcionaba bien, que no había necesidad de un cambio. Sin embargo, hay que recordar que esto se viene homologando desde un tema nacional y habrá que ver también cómo funciona aquí. Nada más como último punto y como de manera de conclusión, a un mes de iniciados la campaña federal no se ha notado. Creo que este día inician las locales y uno esperaría que haya mayor difusión, mayor contenido, no solamente en redes, que es una herramienta indispensable para estos aspirantes y candidatos, sino también medios de comunicación que también asumieran esta responsabilidad de impulsar pues esta participación ciudadana a través del voto popular para la elección de jueces y ministros y magistrados. Bien, cambiemos de tema. El Senado de la República acaba de regresar a comisiones un dictamen en el que aprobaba esta iniciativa de ley de telecomunicaciones, creaba esta agencia, no recuerdo el nombre, que iba a... De transformación digital y telecomunicaciones. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que absorbía funciones, pues del IFETEL, sobre todo del IFETEL. Sí. Un artículo, el 109 creo que era, hizo bastante ruido, generó una polémica y muchas críticas, porque ese artículo facultaba a esa agencia que encabeza un señor de apellido Merino, ¿sí? Facultaba
a cancelar o solicitar la cancelación desde concesiones de televisión, de radio, multas o suspensiones, hasta la cancelación de plataformas digitales. Así es. Sí se consideraba, y ahí estaba el asunto, que no estaba cumpliendo con las normas, con cierta normatividad. El asunto es que eso quedaba pues, muy abierto, un criterio muy amplio, ¿sí? Claro. Casi que si no le daba la gana que cumpliera, no Claro. lo cumplía, ¿no? Entonces, ahí se genera una gran polémica. La presidenta dice, bueno, a ver, pues que lo modifiquen o que lo borren. Sí. Sí. Sí, pero a partir de la polémica, pues, ¿no? Sí. Yo creo que en una primera instancia, la presidenta, si bien aquí en este espacio hemos reconocido cómo ha impuesto con carácter su estilo propio de gobernar, creo que también habría falta de vez en cuando administrar mejor las emociones, ¿no? Porque hay que recordar que también esta reforma surge a partir también pues de un spot del gobierno federal de Estados Unidos transmitido en muchos medios nacionales y Hablamos redes sociales, donde evidentemente fue una respuesta, fue una política un poco reaccionaria, ¿no? Entonces yo creo que esta propuesta, esta reforma de telecomunicaciones, de alguna forma fue un poco visceral. No fue crees que no estuvo ni bien tan pensada? revisada ni tan leída, ¿no? No, yo creo que se tenía algún machote, como decimos coloquialmente. Ahí estaba y fue el tiempo pertinente, el timing que consideraron pertinente para meterlo. Sin embargo, pues la presidenta por segunda ocasión, porque recordarás que también discutimos aquí el tema de los maestros de esta reforma al ISSSTE, ¿no? Recuerdo este Que tema también como reculó, ¿no? Ante la echan presión reversa. social, ante la polémica, dice, bueno, hay que revisarlos porque sí, como lo planteas al inicio, no mencionaste la palabra clave, pero creo que dejaba, vaya la redundancia, tenía muchos dejos de censura. Sí, o sea, abría la puerta a un ejercicio de represión y de censura. Totalmente. En los medios tradicionales llamados así, sí. No me gusta mucho el término, la verdad. Sí, pero ahí está. No me gusta mucho el término de los medios tradicionales. Son medios. Ah, ok. Sí. Yo pensé que la censura, Sí. que tampoco te veo. No, menos. No me gusta mucho el término medios tradicionales. Son medios, pues, o sea, claro. o son concesionados o son digitales, digamos así, ¿no? Electrónicos, Sí, correcto. concesionados, televisión, radio y digitales. ¿Sí? Correcto. Las plataformas digitales, sitios web, canales de YouTube y demás. Pero esos tradicionales, bueno, en fin, yo entiendo que lo hicieron para una diferenciación. Sin embargo, eso abría la puerta a que se ejerciera un tipo de censura en esos medios que han sido fundamentales, Alan, tú estarás de acuerdo conmigo, en muchas de esas plataformas digitales y también muchos medios de comunicación concesionados han sido fundamentales para lograr cambios en este país. Pues, por supuesto. Mucha gente cree que los cambios en este país se han dado solamente en la calle o los cambios en los medios se han dado digamos, de afuera hacia adentro. Y eso es mentira. En la televisión, en la radio, en la prensa escrita en este país y después con el nacimiento de las plataformas digitales, hubo muchos y sigue habiendo muchos comunicadores, periodistas, reporteros, productores, incluso dueños de medios de comunicación que han pugnado por una mayor apertura. ¿Sí? Totalmente. También desde dentro se ha logrado el cambio, no nada más desde fuera. Entonces, el conjunto de cosas se refuerza cuando llegan las plataformas digitales que estaban fuera de esa regulación en la que sí estamos, la radio y la televisión, y viene este boom. Entonces, ahora aplastarlo o dejar la mano ahí por si se ofrecía. Sí. Y ya después decidir si se aplastaba o no, es peligroso. Sí, totalmente. Yo creo que el negar la influencia, sobre todo en estos momentos donde vemos una oposición desdibujada en el país, el papel que deben de jugar de contrapeso los medios de comunicación es importantísima. Y el tratar de limitarlos, de censurar contenidos, de quitar inclusive concesiones, creo que es sumamente riesgoso si queremos aspirar a una democracia. Porque por un lado, ahorita lo hablábamos, se trata de decirle al mundo
qué tan democráticos somos porque estamos poniendo a voto popular a nuestras personas juzgadoras, pero por otro lado tratamos de censurar a través de esta reforma a la ley de telecomunicaciones. Creo que sería un contrasentido. Sí, Yo totalmente. celebro pues que la presidenta pueda tener pues esa humildad, porque muchas veces también lo hemos dicho, se ensoberbia el gobernante, ¿no? Y dice, va a esta reforma porque va, y ya lo hemos visto en el pasado reciente. Sin embargo, hoy tenemos una presidenta que puede reconocer y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué o nos equivocamos y vamos a revisar bien este tema, ¿no? Siempre a lo mejor está mal en el librito de la política reconocer errores porque puede mostrar debilidad, pero creo que en México actual también premia a la ciudadanía, los gobernantes que tienen pues la humildad, reitero, de reconocer sus errores. Fíjate que yo creo que debemos de evolucionar y de madurar como sociedad y pasar a eso de lo que tú estás hablando. Siempre que una persona reconoce errores, se le ve como una debilidad. Sí. Y entonces como sociedad tenemos ese defecto. Entonces ese defecto se traslada a los gobernantes o los políticos en el poder. No reconocen errores porque temen verse débiles. Y eso está mal. Debemos entender que es algo de lo más humano que puede ver. Porque mira, si echamos ya tengo que ir al corte, pero echamos la memoria atrás, ¿sí? Este país está lleno de gobiernos perfectos. ¿Te fijas? Todos han sido perfectos, todos. Desde que aquel que defendió el peso como un perro, hasta el anterior, todos han sido perfectos, al menos de Echeverría para acá. Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, que ahorita está en tendencia, ¿sí? Todos, ¿sí? Todos. Fox, Calderón, Peña, todos han sido perfectos, nadie se equivoca. Entonces, ¿por qué estamos así si nadie se equivoca? Entonces, nos hacen falta gobiernos más defectuosos, ¿verdad? Claro. Porque estos gobiernos perfectos no han resuelto todo. Entonces, entre más imperfectos, más humanos, dicen. Sí, hay que entender esto y como sociedad entender que si un gobernante comete un error y lo reconoce, no hay que verlo mal. ¿Sí? Así es. Tengo que ir al corte y vamos a hacer una pausa en esta charla y para platicar con nuestro siguiente invitado, pero no te vayas porque nos queda tema todavía. Vamos al corte y regreso. Bien, les decía al arranque del programa que íbamos a abordar el tema del Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos. Es un tema más vigente que nunca actualmente con los problemas de sequía que tenemos en el norte de la República Mexicana. El sur de los Estados Unidos, una parte del sur de los Estados Unidos, no está exento tampoco ese problema de sequía. Recientemente, el presidente Donald Trump le reclamaba al gobierno mexicano que entregara una cantidad de agua que le debía. Este tratado justamente contempla las reglas de cómo se comparten el agua México y Estados Unidos. Estoy en conexión vía Zoom con Víctor Hugo Zelaya, él es economista, él tiene un conocimiento ya desde hace algunos años de este tema. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Sí. Buenas noches, Sergio, muchas gracias por tu atención y aquí prestos para comentar. Oye, más que nada, me parece que es un tema que es poco explorado en los medios de comunicación, tú lo sabes, pero desde que tú fuiste diputado federal, fuiste presidente de la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos, estuviste participando en pláticas, en negociaciones con tus pares norteamericanos, en aquel entonces como legislador federal, viendo temas relacionados con este tratado. Me gustaría en principio que le contaras al público de cuándo data este acuerdo y para qué se hizo. Muy bien, con mucho gusto. El acuerdo data de 1944, precisamente como una respuesta a las inquietudes que se habían presentado ya desde años antes en este tema fundamental de la disputa del agua entre nuestros dos países, entre México y Estados Unidos. Si bien hay que recordar que el primer acercamiento binacional sobre este tema fue con los tratados de Guadalupe Hidalgo en 1846 más o menos, 46, 48.
o sea, 100 años antes de que hubiera un tratado de aguas formalmente. Después, en 1906, porque había muchas inquietudes, empezó a tratarse específicamente el tema del agua. El otro, el anterior del siglo XIX, era correspondiente a los límites entre México y Estados Unidos, donde el río Bravo y el río Colorado jugaban un papel importante en la limitación entre nuestros dos países. Pero en 1944, ante la inconformidad justamente en el reparto del agua que se estaba dando en forma económica entre los dos países por acuerdos entre los dos gobiernos, surge un acuerdo binacional que en 1944 establece las reglas de distribución del agua del río Bravo y del río Colorado para pues, satisfacción de ambos países. Sin embargo, era tal la disputa que este mismo instrumento que se instaló en 1944, ya casi más de 8 décadas, no fue suficiente en un principio para resolver el tema. Entonces se creó una Comisión Internacional de Límites y Aguas entre los dos países como el órgano encargado y responsable de dirimir los conflictos en el uso del agua y las cuotas que se habían asignado originalmente en ese tratado de 1944. Hoy en día el tratado pues sigue siendo un instrumento válido. Sin embargo, pese a los acuerdos o adendums que han tenido el tratado en reuniones cíclicas, pues sigue siendo insuficiente para establecer realmente el compromiso y la realidad de los dos países en este tema. Por eso estamos hoy en día en esta situación de disputa o de reclamo de un país a otro por la insuficiencia de las entregas que están contenidas y sobre todo que están bien establecidas en forma quinquenal en ese instrumento de 1944, que es el Tratado de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos. Recientemente el gobierno, bueno, tú publicaste un artículo hace algunas semanas, ¿sí? Se lo recomiendo, está en sergiovalle.mx, voy a aventar el gol. Ahí está en mi portal. Y también está en tu sitio, Víctor Hugo, en donde tú anticipabas, no sé, que será unas 3 semanas, un mes antes más o menos. Más o menos. Que estaba en puerta un conflicto entre México y Estados Unidos por el agua, porque ya había entregas o retrasos de la parte mexicana en esa entrega, una entrega que se dio, hasta donde recuerdo, la semana pasada, tú corrígeme, Víctor Hugo, la presidenta Sheinbaum anunció que había habido pláticas y se hizo una entrega de agua de México a Estados Unidos para los agricultores de Texas, hasta donde recuerdo. ¿Qué parte le toca? O sea, ¿se entregó completo? ¿Fue, no sé cómo decirlo, fue una parte nada más? ¿Quedó pendiente? ¿Qué habría que agregarle a ese acuerdo para que funcionara mejor? En primer lugar, hay que comentar que la situación más actual surge de una demanda del senador Ted Cruz, senador por Texas, en el Congreso, para que México cumpliera con las cuotas de entrega de agua del río Bravo y del río Colorado que están establecidas en el propio tratado del 44. Entregas que habían sido insuficientes o han sido insuficientes inclusive por la sequía entre los estados fronterizos de nuestro país que no han permitido pues cumplir con los compromisos que ahí se establecen en el acuerdo. Sin embargo, últimamente el gobierno federal de México se ha dado la tarea de revisar el acuerdo de la mejor forma y de establecer pues un programa de dotación o de entrega de esa agua comprometida de forma quinquenal antes de que se venza el quinquenio a finales de este año para iniciar un nuevo acuerdo de entrega de aguas entre los dos países. El tema central es que no se entregan, México no ha entregado las cuotas que se establecen en el tratado porque la sequía en México ha sido muy grande, sobre todo en la parte norte del país, donde precisamente se dan los temas fundamentales del abasto de agua para la agricultura, la ganadería
y también para el desarrollo de las ciudades fronterizas. Como comentas tú, yo tuve la oportunidad, como presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados en el Congreso mexicano, de presidir los trabajos y negociaciones con la contraparte norteamericana para resolver un problema que se había presentado en aquel tiempo, estoy hablando de los años 90, 93, entre los dos países, para que no se revistiera el canal All American, que es el que lleva agua del río Colorado, porque estaba impidiéndose que las filtraciones de ese líquido llegaran a los valles de San Luis y los valles de Mexicali, y lógicamente con el impacto tremendo en la agricultura de nuestras regiones. Se logró temporalmente detener, fue un esfuerzo que realizamos junto con el Colegio de la Frontera Norte, se logró temporalmente detener, pero el año 2000 se reinició el revestimiento y pues sigue siendo un tema fundamental para esa zona del norte de nuestro estado y también del estado de Baja California. Sin embargo, el tema fundamental en este momento es el agua del río Bravo, el río Grande para el caso de Estados Unidos, así le llaman en Estados Unidos Río Grande, que conduce agua de las montañas del Colorado hasta el Golfo de México. Es decir, señala una frontera natural, el río Bravo y lógicamente sus afluentes entre nuestros dos países. Es aquí donde está el problema fundamental para los estados como Chihuahua, pero fundamentalmente también Coahuila y Tamaulipas. Y en estos estados se ha dado pues una crisis de abastecimiento de agua que ha sido lógicamente el argumento de los agricultores para presionar al gobierno mexicano también de que pues no entregue todo el agua porque pues no hay agua en las presas. Sí, hay que decir que hay dos presas sobre el río Bravo, una que es la presa Falcón y la presa de la Amistad. La presa de la Amistad, que está en Acuña, arriba del estado de Coahuila, frontera con Texas, y la otra Falcón, que está establecida en los límites del estado de Tamaulipas con Texas también, en diferentes condados. Entonces, pero del otro lado también se presenta algo parecido. Los agricultores de Estados Unidos reclaman que necesitan esa agua para desarrollar sus cultivos y lógicamente también para acompasar las necesidades de agua de sus desarrollos poblacionales. En eso estamos. La presidenta anunció, hoy creo el día de hoy, anunció que ya se ha analizado el tema técnicamente, que se están avanzando muchísimo las cosas y que seguramente en los próximos días tendremos un panorama más claro del cumplimiento de este acuerdo, que no se ha cumplido por falta de ganas, sino que la sequía ha sido tan extrema que pues ha obligado a retener el suministro de este líquido adecuado comprometido en las presas que son las que retienen las afluencias tanto de ríos como de lluvia natural. Víctor Hugo, te agradezco mucho estos minutos que te apartaste para platicar con el público de este espacio. Creo que es, insisto, un tema que necesitamos explorar más y conocer más, siendo un estado frontera con Estados Unidos, y además tenemos un problema declarado de sequía también nosotros acá, pero este tratado que data de tantos años no está, digamos, no es como que muy socializado. Lo conocen las personas que están involucradas, digamos, en el tema, pero hasta ahí, y vale mucho la pena que sepamos que hay esfuerzos válidos, decirlo así, del lado mexicano, pero también del lado norteamericano, por una distribución más correcta y más justa de esa agua que pasa por allá y pasa por acá, por ambos lados. Yo te agradezco mucho, Víctor Hugo. Muchas gracias, Sergio, a la orden siempre, y un gusto saludarles a ti y al auditorio y a tu equipo. Hasta luego, que estés muy bien, un abrazo. Gracias. Es Víctor Hugo Zelaya, decía yo, me equivoqué, él fue presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados. Yo había dicho que agricultura, recursos hidráulicos, bueno, es asuntos fronterizos. Entonces, él como economista y articulista ha tenido un seguimiento muy puntual de esto, ha escrito, ha escarbado en la historia de este tratado, ha compartido datos históricos y actuales sobre la situación del agua en México y Estados Unidos. Por eso es que le invité en este bloque para que nos explicara en qué estábamos, pues,
en este tema del Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos. Voy a un corte y regreso con el bloque de cierre de Perfiles y Perfilados y sigo platicando con Alan Castro, que aquí está. Bueno, vamos al bloque de cierre de Perfiles y Perfilados y retomo la charla con Alan Castro Parra, mi compañero colega periodista que aquí está con nosotros. A ver, nos quedan 2 temas, a ver si nos alcanzan. Sí. O 3 temas, ¿cuántos nos quedaban? El de la huelga en Unison, nos quedaba conjurada la huelga en la Unison de parte del STAUS, del Sindicato de Trabajadores Académicos. Sí. Pero falta el STEUS. Falta el STEUS, que tiene su temita ilegal, pero de entrada yo te diría, Sergio, que es positivo que se asome la posibilidad de, pues, en la Universidad de Sonora no tener una huelga este 2025. Al menos ahí está la gran posibilidad. Primero, hay que decirlo, el STAUS opresivamente para mí votó mayoritariamente por no irse a huelga. Sí. Lo digo sorpresivamente porque yo pensé que iban a tener cierta sed de justicia o de venganza, ¿no? Alguna vendetta después de la votación donde pues uno de los principales líderes, secretario general Cuauhtémoc González, pues era uno de los candidatos más fuertes para asumir la rectoría. Por un lado, creo que es positivo porque es un ganar-ganar primeramente en el tema de la rectoría saliente, como también la rectoría entrante. Si bien todavía no toma protesta, creo que también es un mensaje positivo para lo que viene en la Universidad de Sonora. Por otro lado, el tema también de la comunidad universitaria y los estudiantes, ¿no? Que creo que es positivo también que no suspendan clases, que no se vayan a huelga, y esto pues también tiene un impacto en la comunidad y en la sociedad sonorense que es positivo a la imagen de la Universidad de Sonora. Y por otro lado, el STEUS, que como bien lo explicabas hace un momento, pues bueno, presentó pues fuera de tiempo, digamos, su pliego petitorio y pues un tribunal ya dijo que no aplica. Los batió, ¿no? Los batió. El día de mañana están convocando para esta asamblea. Sí. Sin embargo, dice, y ya vi algún trascendido, que están argumentando que si el tribunal precisamente confirma este tema, pues ellos buscarán otra instancia, ¿no? Va a llevar su curso legal. Sin embargo, pero no van a poder salir a la huelga. No van a poder emplazar porque la huelga. El atrón legal está en que ellos, el sindicato, no presentó a tiempo Así es. el pliego petitorio. Entonces ellos van a tener que alegar que sí lo presentaron. El rectorio va a decir que no, ellos que sí, se van a ir a una instancia u otra, pero se van a seguir quedando en esa parte. Sí. Entonces, hasta que se resuelva eso, entonces podrían ellos tener un emplazamiento a huelga y se va a acabar el año. Sí, totalmente. Y fíjate que alguien que también podía beneficiar este tema, aparte de las autoridades universitarias, yo creo que es a la actual clase política o el régimen, ¿no? Claro. Porque también viene enmarcada esta no huelga con esta nueva reforma a la ley orgánica de la Universidad de Sonora, que contemplaba no solamente la nueva elección de rector o rectora de la Universidad de Sonora, sino también pues solventar viejos vicios que veníamos arrastrando, como es la huelga. Si bien esta ley orgánica no contempla este tema en sí, no resuelve el problema de fondo, sí creo que es positivo que al menos en esta primera elección o transición de la rectoría no haya huelga. Creo que esto es positivo. No sé, Sergio, si esta logro, por así decirlo, se lo demos todo a la rectoría. Yo creo que hubo operadores también externos que pudieron influir. ¿Tú crees que hubo actores externos? No, bueno, al menos un juez pudo haber pues beneficiado en este caso a la comunidad universitaria, ¿no? Bien, bueno, al menos queda sin efecto la huelga, eso es positivo. No es como que se estén violentando gravemente los derechos de los trabajadores académicos. Ellos están en sus tiempos que la ley les marca para conseguir mejoras en las condiciones en las que trabajan, lo cual es muy legítimo. Sí, claro. Pero de eso a que estén trabajando en malas o en pésimas condiciones, tampoco. Claro. Tampoco está sucediendo. Mira, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a ir a otro tema. Sí. Recientemente el expresidente de la República, Ernesto Zedillo, escribió un artículo en el que, en palabras más, palabras menos, dice que la democracia en este país ha muerto y que estamos ante un sistema con visos de autoritarismo.
sí, y critica lo que hablábamos al principio, la elección al Poder Judicial, el desmantelamiento del Poder Judicial de la Federación, básicamente. No fue muy lejos por la respuesta, sí, la verdad no fue muy lejos, y la presidenta le respondió, y no fue, no se tentó el corazón para responderle esta mañana en la conferencia mañanera de hoy, la mañanera del pueblo se llama, ¿no? Así le dicen. ¿Ya lo tenemos, Lisette? Sí. Sí, y entonces, así como que le dijo, sí, pues ahí te va, ¿no? Y esto fue lo que le contestó. Vamos ya que se abrió el expediente, a partir de mañana vamos a informar el FOBAPROA. Bueno, es público, es público. ¿Qué fue el FOBAPROA? ¿Qué es ahora el IPAB? ¿Cuánto estamos pagando cada mexicano y mexicana? ¿A quién se le dieron recursos que no tenía nada que ver con alguna afectación por algún incremento de su deuda, sino que realmente fue por influencias? Porque no se puede hablar tan impunemente. Dice él que fue revisado el FOBAPROA, pues ¿cuándo? ¿Quién le cree? Él entra al gobierno, avisa a un grupo de empresarios que se va a devaluar el peso. Producto de esto sacan una cantidad de dinero enorme y provoca una crisis aún mayor de la que de por sí iba a ocurrir. Y a partir de ahí, cientos de miles de familias que no pudieron pagar sus casas, sus negocios, en la pobreza. Probablemente muchos tengan casos de conocidos que en el 94 pues cayeron en el no pago y perdieron todo, desde su pequeña vivienda hasta un negocio, y que nunca fueron rescatados, porque a quien se rescató fue a los de arriba, y además con una enorme corrupción, porque ahí entraron expedientes de todo mundo, convirtiendo deudas privadas en deuda pública que aún estamos pagando. El que se ríe se lleva, ¿o cómo le ponemos Así a es. eso? Sí, totalmente. Y bueno, comenzamos hablando también de bueno, en la ley de telecomunicaciones, en lo pues reaccionario que puede ser a veces la presidenta, pero creo que aquí es justificado, ¿no? El tema de pues con qué autoridad moral Ernesto Zedillo también sale a criticar. Esto evidencia dos cosas. Primeramente, la falta de perfiles o liderazgos de la oposición que tienen que recurrir a un presidente que gobernó México hace 30 años. Y por supuesto, pues este tema de la herramienta, el recurso de la izquierda o del gobierno en turno de poder irse al pasado para decir, mira, cómo ellos ahorita critican y fueron peores. Creo que evidentemente si tenía algo de reconocimiento Ernesto Zedillo en estos últimos tiempos, yo creo que el ponerse a las patadas con Sansón no puede irle buenos dividendos definitivamente. Y sobre todo, pues en un tema donde evidentemente todavía hay una herida abierta que no ha subsanado, como es el tema del FOBAPROA. Y en una de esas, Sergio, yo no dudo que revive aquel juicio a los expresidentes que también promovió en su momento Andrés Manuel López Obrador, ahora que hablamos de consultas y de todas estas elecciones, ¿no? Mira, yo creo que primero la presidenta tenía derecho a contestarle. Sí, totalmente. Bien, o sea, absolutamente, tiene derecho a contestarle. Lo que dijo Zedillo no es nuevo. Ya lo había dicho Zedillo antes en algunos foros, pero ahora lo escribió. Lo puso en una revista, sí, la revista Letras Libres. Y entonces renace la polémica. Ya lo había dicho. Una. Dos, la presidenta tiene derecho a contestarle. ¿Podía contestarle en otro tono? Sí. Ella decidió contestarle en ese tono. Sí, en el tono que lo hizo. El expresidente Zedillo ya mandó una carta dirigida a la presidenta en donde le explica el tema del FOBAPROA y demás. ¿Qué pasa?
Que vamos a otra vez al tema del que hablábamos hace rato, Alan. Yo creo que cada gobierno tiene que asumir la parte que le corresponde y hay que juzgar a cada gobernante también a la luz de la época que le tocó vivir. Claro, por supuesto. Sí. Y en eso ver qué tan bien o qué tan mal librado sale. No estoy diciendo que Zedillo ha salido bien librado. Claramente salió muy mal librado en algunas cosas, en otras no. Sí. La presidenta Sheinbaum está escribiendo ahora ella su historia. Después, cuando se vaya, veremos qué tan bien o qué tan mal librada salió del cargo que ganó de manera tan contundente como lo ganó ella. Entonces, quizás sería hora de empezar cada quien a asumir la responsabilidad que le toca, ¿no? Entonces, Zedillo quizás sería bueno también un ejercicio de autocrítica Claro. de lo que a él le tocó vivir, ¿sí? Porque también pues, está lo del FOBAPROA, está lo de Actal, están una serie de cosas que se le están reclamando. Sin embargo, hay otra cosa ahorita que hablabas de la oposición, y eso es en beneficio de la 4T, el partido gobernante. La oposición en este momento en el país está débil. La bocina de la oposición está reventada. Sí. No tiene el volumen que sí tiene la 4T, la potencia y la credibilidad que sí tiene Morena. No la tiene la oposición, lamentablemente, en este país. Y eso le va a ayudar a la presidenta, ¿sí?, a que la respuesta que ella acaba de dar predomine sobre cualquier cosa que le pueda decir Zedillo. Es lo que yo creo. Totalmente, porque hablamos, pues, reiteramos, y este era un concepto de Andrés Manuel López Obrador, es una pues oposición moralmente derrotada, y moralmente no solamente en ánimos caídos, digamos, sino moralmente realmente no tiene esa autoridad de señalar o criticar, porque sus hierros o sus errores o sus pecados son todavía peores, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que si tenemos precedentes o tenemos referentes más bien como Lili Téllez en el Senado, como buscando ser una oposición, pues bueno, yo creo que Zedillo es un perfilazo, ¿no? No, sí, es un tipo brillante, Sí, Zedillo. no, y aparte. Sí, académicamente brillante, pero eso no le quita Claro. que lo criticable que haya en su administración, Totalmente. incluso después de su administración. Fíjate que ya no alcanzamos, tenemos que despedir, pero vaya show el que se aventaron Lili Téllez y Noroña, ¿no? Noroña. Con el tema de las fotitos en el carrete y demás. Ahí lo teníamos, pero ya no nos va a alcanzar el tiempo para ponerlo. Folclor de la política mexicana, amor apache o del odio al amor solo hay un paso, como quieras calificar esa escena. En fin, eso tampoco es nuevo en el Poder Legislativo. Históricamente hemos visto enfrentamientos fuertes, incluso hasta los golpes. En este caso, hombre con hombre, ¿no? En este caso es nada más una guerra de señalamientos entre Lili Téllez y Noroña. Tú tienes fotos en mi teléfono, casi le dice te gusto, ¿no? Claro, ¿no? Un poco romántico a esta pelea, pero bueno, es parte de lo que Es el tenemos folclor. también. Claro. Es el folclore Así es. en la Cámara de Senadores. Alan Castro Parra, te agradezco muchísimo que hayas podido venir. No, gracias a ti por la invitación y bueno, encantado siempre de saludar a todo el auditorio de Telemax. Que te vaya muy bien. Gracias. Gracias también a ustedes por su compañía esta noche de martes en Perfiles y Perfilados. Que estén muy bien.